Buen día a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Caminando con Jesús podcast. El día de hoy pues tenemos un nuevo episodio para cerrar la temporada número uno y siempre vamos a estar hablando acerca de los 12 apóstoles y en ese caso pues va a ser un conversatorio. Claro, estoy al lado de mi amigo Rey. Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, hola a todos nuestros oyentes, les saluda Rey, un fuerte abrazo. Y sí, como estaba mencionando Juan, estamos en un nuevo episodio, un nuevo formato que les traemos con mucha dedicación, amor, pero también con mucha enseñanza para que ustedes también puedan seguir aplicando lo que ha sido todo este caminar, viendo toda la historia de los 12 apóstoles, pero también conociendo pues a una persona nueva que está con nosotros, literalmente está al lado nuestro. Entonces, hoy sí, un gusto Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida a Caminando con Jesús. Presentate tu edad, de dónde sos y qué son cosas que te gusta hacer en el día a día. Ok, hola. Para mí es un súper gusto que me hayan invitado pues ahorita. Súper agradecida de por poder compartir de esta manera. Mi nombre es Marcela, tengo 21 años. Me gusta todo lo que tenga que ver con la creatividad, fotografía, publicidad, cosas así, que es lo que hago en mi día a día, cosas artísticas y pues siempre poniéndolas al servicio del Señor. Entonces, aquí estamos. Eh, ¡Woo! y pues bueno, para empezar, queremos mencionarles que desde el inicio de esta temporada pues hemos estado recorriendo la vida de 12 hombres que si pueden notar, son completamente distintos entre sí, porque tenemos a pescadores, tenemos a un cobrador de impuestos y otros bastante impulsivos que tienen un carácter muy fuerte. Y al verlos en conjunto, uno podría pensar que no tienen mucho en común. Sin embargo, hay algo que los une profundamente, y es que todos fueron llamados por Jesús. Y sí, como estaba mencionando Juan, hemos visto el camino que 12 personas que no se conocían, unos sí porque eran hermanos, pero personas que no tenían esa convivencia tan cercana, terminan encaminándose a seguir un mismo propósito. Y si bien este propósito tiene un nombre, ¿verdad? Que es el cristianismo, que es el evangelio, también tiene un punto esencial que unifica a todas esas historias y es Jesús. Entonces, para irte conociendo un poco mejor, Marcela, igual para saber cómo ha sido este proceso, ¿verdad? De los santos y en especial, en este caso, de los 12 apóstoles, en tu experiencia, en lo que vos conoces y sabes bastante de lo que es la iglesia, contanos un poco de cómo vos podrías verte en este proceso de caminar con estos 12 apóstoles y Jesús. ¿Cómo crees que hubiera sido? ¿Cómo crees que hubiera sido el llamado que Jesús te hubiera hecho a vos para así poder empezar a seguirlo sin lo que conoces de él y de la iglesia hoy en día? Ujú. Entonces, contanos un poco más y también para así poder ir viendo ese panorama que tal vez nos puede hacer cambiar mucho de opinión, puede hacer también que nosotros miremos todo de una perspectiva totalmente distinta. Ok, para partir pues de ese punto que decían que tienen todos en común, es que de alguna u otra manera todos dejaron lo que tenían, su vida, por así decirlo, dejaron las redes para seguir a Jesús. Entonces, en mi caso, siento que, bueno, desde pequeña siempre estuve metida en la iglesia católica por mi familia, catequesis, ir a misa, mis papás siempre fueron partícipes de las actividades de la iglesia, pero siento que siempre hay un punto en el testimonio de todo, si es que hay un punto en tu vida en el que vos decís, ah, aquí yo conocí a Jesús. A pesar de que de chiquito tal vez vos estuviste en la iglesia, pero siempre hay un punto en tu vida en el que sentís que así pasó. Y a mí me pasó pues el momento en el que me uní al grupo de jóvenes en el que estoy ahorita, que justamente la primera noche de vida a la que yo fui se llamaba Pescadores de Hombres y lo conecto bastante con lo que pues hoy en día hacemos, que es seguir proclamando esa palabra, seguir compartiendo la palabra de Dios, ayudando a otros jóvenes a seguirse acercando a Él. Entonces era como, pucha, desde la primera noche de vida a la que yo participé, era como que el Señor me iba mostrando cuál iba a ser ese futuro. Entonces, en mi caso de cómo se sentía dejar esas redes, qué es lo que se sentía dejar atrás, pues no fue tanto de, ah, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué voy a perder? ¿Qué es lo que va a cambiar en mi vida? Sino simplemente qué se va a agregar,
a dónde me va a decir Jesús que tire esas redes. Entonces, me gusta bastante poner ese ejemplo de lo de las redes y lo voy a mencionar un montón, pero siento que ahí es donde convergen todos esos puntos, todos los 12 testimonios de los apóstoles, a lo que podemos ver hoy en día de lo que te toca no tanto dejar, sino agregar a tu vida para dar ese sí, que es lo que todos tienen en común. Yo creo que ahí lo vamos a ir desglosando, ¿verdad? Pero así lo siento. Ok, Ujú. no, perfecto. Listo, gracias Marcela. Y bueno, continuando un poco, ¿verdad? Bueno, recordando todo lo que ha sido esta primera temporada, la historia de personas totalmente distintas, pasados muy distintos, muy variados, que sobre todo nos enseñan eh, que nunca es tarde para empezar a seguir a Jesús. Y también, pues con Juan hemos estado pues investigando, aprendiendo bastante de todos estos santos, no crean que sabemos todo en lo absoluto, pero sí nos hemos dado cuenta de que muchos de estos santos, en especial de los que hemos pues investigado bastante a profundidad, tienen esa espina de poder sentirse plenos, de poder sentirse llenos. Y es por eso que muchas veces nosotros llegamos a cuestionar nuestra existencia y es totalmente normal. De hecho, por eso también somos libres de hacerlo. Si no, pues, si no fuera algo que Dios nos diera esa libertad, no lo haríamos, Ujú. sencillamente. O sea, y por eso es que justo lo que estás mencionando, siempre has sido una persona que ha estado involucrada en la iglesia, has pertenecido en catequesis desde muy Ujú. pequeña. Creo que todos los que estamos acá hemos estado en ese ámbito, en ese mundo. Y siempre está como, ok, muy a pesar de que hemos estado todos en catequesis, ha llegado un punto en nuestras vidas en donde hemos dicho, ok, ¿por qué me estoy sintiendo así? O sea, me estoy sintiendo raro, me estoy sintiendo pues triste, vacío, a pesar de tener muchas cosas que otros dirían, hey, pucha, yo quisiera tener eso, yo quisiera tener aquello, tenis, pelotas de fútbol, lo que sea, pero está ese detalle de me estoy sintiendo vacío. Y ahora también les pregunto a quien quiera responder, ¿ustedes cómo se sentirían si Dios se les apareciera en persona, así como los relatos de la Biblia, que no aparecía tal cual como en persona, pero sí su presencia estaba en la zarza ardiente, en la nube que iba resguardando al pueblo de Israel, pasando por todo lo que era la liberación, ¿verdad?, del pueblo. Pero, ¿qué sucedería en ustedes, incluyéndome? Yo respondo último, obvio. eh, si en este momento tuvieran un encuentro tan cercano con el Señor. No quiero decir de que no lo hayan tenido, porque estoy seguro que lo han tenido y vamos a estar viendo eso más adelante, pero si hubieran presenciado las cosas que los 12 apóstoles, e incluso personas más atrás en la historia, presenciaron, ¿ustedes creen que se sentirían muchas veces, pues, dudosos de lo que estaban viviendo en su fe? ¿O creen de que a pesar de vivirlo, tal cual, su vida sería totalmente distinta en cualquier aspecto, ¿verdad? En el aspecto que ustedes le quieran dar, porque también me llama la atención eso, entender qué pasaría si, como What If Ujú. de Marvel. Entonces, bueno, Juan, Marcela, no se pelee. Eh, pues, Dale, dale. ok, hablando de un encuentro como ahorita se aparece Jesús Ujú. y nos dice todo esto, así como lo hizo con los discípulos, vaya. Sí, sí. Ok, es complicado porque yo sé que varios como creyentes podríamos decir, no, sí, yo me emociono y yo voy con Jesús y yo hago lo que me diga, pero también es esa parte de uno que dice, será que, no sé, será que le pondría duda de que si de verdad es Él? ¿Será que le pondría duda de lo que me está pidiendo? O incluso, bueno, yo lo he hablado con amigas como, ¿cómo te sentirías si ahorita en este momento se nos apareciera Jesús enfrente? Y no sé, la respuesta puede ser tanto intriga, puede ser felicidad, pero incluso ahí han habido respuestas ahí de que nos podría dar miedo, como, uy, no sé, sabiendo la historia que ha habido, como, ¿será que me va a pedir algo así? Pero dentro de todo, pues sí sería un encuentro para atesorar, hablando como desde ahorita, este punto de vista, vos como persona que ya conoces lo que pasó
con los discípulos, con todas las personas que lo conocieron. Y ahí pues hay un punto que yo he reflexionado bastante y que no sé si esta frase alguien la dijo, pero he visto bastante esa reflexión, que es que dice, la tierra tiene algo que el cielo no tiene. ¿Referente a qué? A las personas que ya se han encontrado, o sea, que se encontraron a Jesús en persona y incluyendo incluso a las almas que ahorita están con Jesús en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo pondrías en perspectiva a esas personas que ya tuvieron ese encuentro, sea físico o así como de par en par, versus personas que estamos aquí en el mundo yendo contracorriente, agarrados a nuestra fe? Ponen en comparación como esas dos perspectivas y le vi un post en Instagram que usaba esa frase de la tierra tiene algo que el cielo no tiene, porque en el cielo, cuando estemos allá, todo va a ser Dios. O sea, todo va a ser, no sé cómo será el cronograma, ¿verdad? Pero todo el momento vamos a estar pensando en Él, alabándolo, van a haber ángeles y todo va a ser Dios y todo va a estar bien. Pero la diferencia es que aquí en la tierra Jesús lo dijo, este no es su reino está en otro lado, aquí tenemos que luchar con varias cosas y aquí nosotros, si lo vemos así, tenemos la oportunidad de alabarlo incluso en medio de la oscuridad. Entonces, nuestra fe tiene un valor increíble, o sea, en el cielo es como, es lo que vas a hacer, sí o sí, va a ser normal, pero aquí no es normal. Y el hecho de que aún así decidas hacerlo y tengas esa valentía para seguirlo, incluso con tus diferentes encuentros que como dijiste ya los pudimos haber tenido en nuestra vida, aún así es un tesoro aún más invaluable. Entonces, para pensarlo de esa manera, para no solo también resumirlo a una sola palabra de que sí, yo le diría que voy o no, me daría miedo o esto, sino que verlo como sería como, no sé, algo para incluso reafirmar tu fe y darle ese valor que tiene al haberle dicho que sí, aún en este mundo que te ofrece tantas cosas y que se pudieron haber tomado tantos caminos, que nosotros, cualquiera de nosotros tres podría estar en cualquier otro lado en este momento, pero aún así decidimos ir contracorriente hacia lo que nos va a hacer bien, hacia lo que nos va a llevar a lo mejor que hay, ¿verdad? Entonces, yo creo que así lo resumo, como valorar esa experiencia incluso en nuestro día a día, en lo que encontramos. Ok. Puchica, me dejó pensando ya, va. Pero, a ver, es bastante cierto lo que dice. Y en mi caso, si yo tuviera ese encuentro con Jesús, o sea, que lo tuviera aquí, de frente, yo no sé qué haría ustedes. Porque, sinceramente, sería, o sea, cada encuentro con Jesús es especial. Aunque no Ujú. lo tengamos así de frente, nosotros lo sentimos en el corazón, lo sentimos en nuestra alma, sentimos cómo el fuego del Espíritu Santo va creciendo en nosotros. Pero si yo lo tuviera enfrente, sí tendría un poquito de miedo con el mentado ¿qué dirá? O sea, él me conoce, él sabe lo que yo hice, él sabe lo que estoy pensando, él sabe lo que voy a hacer. Entonces nosotros pensamos que la santidad o para que nosotros seamos santos no debemos de estar lleno de errores, no debemos de estar lleno de pecado. Pero eso es incorrecto, porque si se fijan, Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero ¿qué pasó después? Que Pedro le dijo, te amo a Jesús 3 veces. Mateo fue un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, una profesión que se veía como traición. ¿Qué pasó? Jesús vino, le dijo, sígueme, y entonces Mateo dejó todas sus cosas atrás y empezó a seguirlo. Entonces aquí es donde uno se da cuenta de que ser santo no necesariamente tiene que significar ser perfecto, no significa estar limpio de errores, no significa ser 100% wow o extraordinario, que ya lo somos, eso es Ujú. cierto. Y ahora, si yo me remontara en el siglo I con los 12 apóstoles, yo hubiera sido el número 13, viendo las enseñanzas de Jesús, escuchando, caminando con Él, me sentiría pleno, pero a la vez siempre con miedo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces estaban esas persecuciones cristianas. Y pues soy humano, si me pongo a pensar en eso, puchica, ellos fueron mártires, menos Juan, que de hecho yo soy Juan. No San Juan, va, pero
me pongo a pensar en tipo todas las dificultades que ellos tuvieron que pasar, los 12, todas las adversidades, porque ellos fueron mandados como ovejas entre lobos, predicando. Por ejemplo, Andrés, fue Andrés, ¿verdad? Con Pedro. Sí. Andrés, que ya conocía del Mesías, no fue de un solo a predicar a grandes regiones. Lo que hizo fue, primerito ustedes, llamar a su hermano Simón, que luego es llamado Pedro. Igual Felipe fue llamar a su amigo Bartolomé. Y así. Entonces, todo eso nos va enseñando que de a poco nuestra misión, volviendo al tema de los apóstoles, su misión evangelizadora, nosotros también tenemos esa misión. Porque de hecho, la palabra apóstol en griego es apóstolos y eso significa el enviado. Entonces, los 12 fueron enviados. Al igual que nosotros, somos enviados. ¿Para qué? Pues cada quien tiene su propia misión. Puede que alguno ya la sepa, puede que alguno aún esté viendo o buscando su vocación, pero que lo importante es siempre seguir firme. Si nos caemos, hay que levantarnos siempre. Comparto mucho lo que dice Juan. De verdad que he tenido muchas dudas ahorita. Está bueno para contenido. Pero bueno, continuando con lo que estaba diciendo Juan, sí puedo decir de que a, a primera, si yo estuviera presente, estuviera frente al Mesías, a Jesús o a Dios Padre, ¿verdad? Eh, sí concuerdo mucho de, ok, si tuviera miedo por el hecho de, sé de que no soy una persona santa en lo absoluto, pero si tuviera miedo de qué pasaría. Eh, Obviamente no sería nada malo, pero está como esa espinita de saber de que muy probablemente va a ser algo que te saque de tu zona de confort. Porque, como bien sabemos, y todos los acá presentes sabemos, la voluntad de Dios es muy, muy distinta a la nuestra, desde pequeñas cosas hasta grandes cosas. Entonces, yo sí creería de que tal vez el momento en que tuviese esa oportunidad, mi temor no sería por estar con Dios, porque en algún momento, tarde o temprano, Dios mediante, todos vamos a estar con Dios, pero sí sería el propósito por el cual Dios se ha aparecido frente a mí. Es decir, a las personas a las que se les ha aparecido, si vemos en la historia de la Biblia y con los apóstoles y con todos los santos, ha sido por un propósito muy distinto al que esas personas tenían. Ahorita pues justo estaba mencionando Juan, Pedro era un pescador, se terminó convirtiendo en el primer papa, nada que ver. Mateo era cobrador de impuestos, ganaba muy bien, se terminó convirtiendo en un evangelizador, en alguien que escribía, nada que ver. Entonces, así, viéndolo desde esa perspectiva, es como, ¿qué propósito tenés para mí? Y tal vez ustedes se lo estén preguntando, se lo hayan preguntado, tal vez Marcela se lo está preguntando ahora, ¿qué propósito tiene Dios para mí? Lo pueden responder, lo pueden meditar, pero sí es como ese temor de qué será, ¿verdad? Eh, y también es como bastante contradictorio porque obviamente el haber tenido la idea junto con Juan de formar este podcast, de invitar a Marcela, de tener este nuevo formato, todo eso ha sido gracias a Dios y ha sido también gracias a ese propósito que Dios ha sembrado en nuestros corazones de una u otra manera. Y justo igual, preguntarte, Marcela, vos estabas mencionando de que sos servidora para que también las personas que están viendo este episodio y lo estén escuchando, Ujú. porque vamos a estar en ambos formatos, eh, puedan entender en qué iglesia servís o si no es una iglesia, en qué movimiento servís, hace cuánto servís y si nos puedes contar un poco más de lo que es tu servicio como tal, ¿verdad? El nombre, no te limites a decirlo, ¿verdad? Esperemos
llegue al movimiento. Esto va a ser la pesca. Esta es la pesca. Entonces, decilo y bueno, contanos un poco más de todo lo que ha sido ese proceso, porque bueno, yo conozco a Marcela desde bastante tiempo, pero que Marcela termine de contar los detalles. Entonces, hoy sí te Nada de escuchamos. spoilers. Bueno, yo actualmente sirvo, el grupo se llama Jóvenes Camino, tal vez les suena por ahí. Bueno, ya van a ver por qué les ha de sonar. Este es un grupo de jóvenes perteneciente al movimiento Camino, que está centrado en matrimonios, pero nosotros somos como la sección de los jóvenes. Actualmente servimos a jóvenes entre 13 a 18 años. A 18 años. Yo empecé ahí, no como servidora de un solo, sino recibiendo, como una joven más. Yo no empecé de manera normal, sino que esta primera noche de vida que les comentaba fue en pandemia, fue en Zoom. Desde chiquita, como les dije, yo iba con mis papás, pero tipo acompañándolos, pero yo no quería subir, porque este está como en un salón aparte y hay como un gran patio. Y ahí yo no quería subir porque me daba miedo que me pusieran a brincar, que me pusieran ahí a jugar y de, ay no, yo voy a perder y qué pena. O sea, era la timidez, la verdad, lo que me detenía de haber subido desde antes. Y este concepto como, pucha, lo hubiera podido hacer antes, ahora llevaría más años de trayecto. Todos esos pensamientos, esos sí me consumían al principio, pero poco a poco fui entendiendo los tiempos de Dios, cómo Él quiere que se vayan dando las cosas y así. Y bueno, mi mamá nos mandó el link de una reunión de Zoom que iba a ser un viernes en la noche, que son los viernes en la noche, 7:30, las reuniones. En ese tiempo estamos en pandemia, por eso era en Zoom, nos mandan el link y con mi hermana ingresamos y ya se hacen todas las actividades, nos gustó bastante y empezamos a ir a conectarnos todos los viernes hasta que en 2022 regresaron ya las noches de vida presenciales y al principio sí tuvimos ese reto, no sé, que tal vez ha de ser el reto de muchos jóvenes y la razón por la que no se unen ni siguen en un grupo, que es esto de que, pucha, ya todos aquí se conocen y yo soy nueva, o yo soy la que solo me conocen por una pantalla y no tengo idea cómo ustedes ya tienen una relación y nosotros somos nuevas. No sé, eso al principio era como chocante, pero no sé, gracias a Dios logramos sobrellevar esa barrera y que no se convirtiera como en un, no, no pertenezco, sino que se convirtiera como en esa motivación a seguir. ¿Cómo me quedé? Pues yo lo atribuyo todo a las misiones de Semana Santa, que todos los años tenemos estas misiones en este tiempo. Y en ese tiempo, sí, en 2022, yo al principio no iba a ir porque llegamos presencial en febrero y las misiones eran en marzo, abril. Y no yo me sentía demasiado nueva, yo decía, no, yo qué voy a estar haciendo ahí, eso es para ellos, decía yo, ellos son para ellos que ya llevan tiempo aquí. Pero los líderes de ese tiempo, pues, se sentaron conmigo y ya me hicieron como plantearme, tal vez yo sí merezco ir, tal vez esto no es algo de llevas tantos años en la iglesia y es por esto que tenés que ir, no, simplemente es un llamado, ¿lo aceptás o no lo aceptás? Y yo dije, es cierto, y nos fuimos con mi hermana. Y nosotras siempre decimos, ¿qué hacíamos nosotras en esas misiones si no conocíamos a nadie más que a los líderes? Pero como dije antes, yo atribuyo el lugar en donde estoy ahorita y quién soy y todo lo que me he formado gracias a eso, porque fue ese paso que, además de que me ayudó a hacer esas amistades genuinas en el Señor, me dio una confianza en el grupo y me dio ese sentido de pertenencia que al final es algo que te termina atrapando en el grupo en donde estás, al que perteneces, en donde te vas a formar. Entonces ya fue pasando el tiempo. En ese mismo año, pues me dieron una asignación que era ya dar un tema. Yo todavía pienso como, pucha, fueron como 2 meses nada más entre esas misiones y mi primer tema. Pero bueno, tal vez el Señor así lo quería, que de hecho fue sobre la Virgen de Fátima. Y es por eso que esta vocación significa demasiado para mí, porque fue la primera vez que yo pasé ahí enfrente del grupo donde yo solamente recibía, del grupo que una vez para mí era solamente una pantalla, y poder dar ese tema específicamente de la Virgen de Fátima con, bueno, con Quique, que fue con él. Y por eso es que esa fecha porque fue justamente el 13 de junio, ay, de junio, de mayo, fue el 13 de mayo, fue la vez que di mi primer tema. Y ahí pues fui agarrando no solo la confianza de esta parte, porque hay como dos partes. Está la parte de la confianza, hablando en público, y de que dar bien el tema y preocuparte por lo que vas a decir y porque le llega a las personas, pero está también esa parte espiritual de ponerte a pensar, el Señor me preparó para este momento y ese fue el principio de todo lo que se venía. Y bueno, eso fue 2022, ahora 2026.
pues iniciamos este año con algunos cambios en el grupo y pues ahora aquí con quien tengo a la par estamos compartiendo el liderazgo de este grupo en donde una vez no solamente fuimos a recibir, donde solamente fuimos ese joven que estaba ahí sentado recibiendo del Señor y que estábamos ahí sin saber todo lo que tenía planeado para nosotros. Y pues ahora, sí, estamos en eso, encaminando a los jóvenes, como decía desde el principio, y ha sido una oportunidad no solo para dar y no solo para conocer a los jóvenes y para dar temas y todo eso, sino que también, como tanto escuchamos, todo lo que vos dejas al Señor, todo el esfuerzo que vos pongas, de alguna manera, Él te lo regresa, como esto de, yo me encargo de tus cosas, Señor, vos te encargas de las mías, y me han pasado demasiadas veces como en cosas tan pequeñas como tengo que preparar una noche de vida y estoy en semana de exámenes, hasta cosas tan grandes como cosas que han marcado mi vida y aún así el Señor ha estado ahí. Ay, pero me perdí. No, ok. No, estaba diciendo, el Señor, pues, todo ese tiempo me preparó para no solo dar, sino que también las cosas que yo sin darme cuenta he recibido al haberle dicho que sí, al no poner, sí, al dejar de lado esas excusas de que no tengo tarea o no tengo exámenes, porque al final, en esos 4 años de universidad, las tareas nunca se detuvieron, los exámenes nunca se detuvieron. ¿Será que iba a esperar 4 años para dar ese sí? Entonces, lo más maravilloso de todo fue lo que, como les digo, iba recibiendo. Yo no me daba cuenta, pero el Señor iba aumentando mi confianza en mí misma. Yo no me daba cuenta, pero el Señor me iba aumentando esas ganas de poder acercarme a los demás a hablarles, porque eso es algo que yo no hacía antes. No me daba cuenta, pero el Señor me permitía mostrar mi personalidad, que es algo que a mí me costaba hacer al principio. Eh, entonces es así como Él va orando y a veces decimos, ay, pero es que el Señor no ha hecho nada conmigo o no, yo no veo el progreso, pero es de sentarte a ver como de aquí ponerte a pensar cómo estaba yo hace un año, cómo estaba yo hace 2 años y ahí es como vos vas viendo ese crecimiento del que el Señor te ha tenido. Entonces, cuando te hablen de servicio, quien sea que esté escuchando esto, se te hace una invitación a que pongas las sillas, a que des un tema, a que seas monaguillo, a cualquier manera de servicio, no hay que verlo como, ay, ahora cuál va a ser la dificultad que se me va a poner en mi vida, que me haga, no, ¿cómo es? Que me impida tomar esta responsabilidad, sino que mirarlo como, esta es una entrega al Señor en donde aquí es un trato entre los dos, o sea, es un caminar juntos, porque no solo yo doy, sino que Él también se encarga de tus cosas y lo vas a ver, o sea, aunque pareciera que no, aunque te quieras rendir, lo vas a ver. Y así es como el Señor trabaja también a través del servicio, no solo usándonos como instrumentos, porque es una gracia increíble poder ser usado como instrumento del Señor, sino también porque de esta manera Él se acerca a vos y vos te acercas a Él. Súper, súper, la verdad. Y bueno, como escucharon, ella dijo caminar con él. ¿Y cómo se llama el podcast? Uf, caminando Caminando con con Jesús Jesús. podcast. Una gran diosidencia ustedes. Pero sí, la verdad es que también está esa parte del servicio. Los 12 apóstoles sirvieron y nosotros a día de hoy, en el siglo XXI, como buenos hijos, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Y de hecho, agregando un poquito de mi testimonio ahí, yo de hecho también soy parte de Jóvenes Camino, universitarios, no de los chiquitos. Reinaldo me ha estado insistiendo y yo siempre le he dicho que no, hasta que un día yo le dije, sí, está bien, vayamos. Pero no le dije sí a Rey, yo le dije sí a Diosito. Y a partir de eso, todo mi camino ha ido cambiando en cuestión de que según yo conocía quién era Dios, pero no, porque a medida que iban pasando los grupos, las charlas, yo iba conociendo realmente quién era Dios, quién era Jesús. Y gracias a eso me ha entrado ese querer de ayudar a la gente. Y yo siempre le he estado pidiendo a Dios en mis oraciones que Él me haga de su instrumento y que me ayude a ayudar. Y a lo largo de todo ese camino, ya llevo un año en camino universitario. A lo largo de todo ese tiempo, he tenido varias oportunidades de servicio. Como decía Marcela, de jalar las sillas, no mentira. Eh, Me han invitado a dar tema en vigilia, me han invitado a dar tema en cuestión de las misiones, que de hecho me tocó dar lectura a la séptima palabra de Jesús
estando en la cruz, la cual es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y regresando al tema de los apóstoles, un poquito ahí, si ustedes se fijan, todos y cada uno de ellos dejaron atrás sus vidas, dejaron atrás quiénes eran o su profesión como tal para tener una nueva identidad. Lo que hicieron fue dejar de preocuparse y se encomendaron a Jesús, encomendaron su vida, encomendaron su espíritu. Y a partir de ahí, todo se fue formando tal y como lo conocemos en la Iglesia Católica, según la tradición apostólica, según las catequesis, según el Vaticano. Y es bastante hermoso ver cómo algo histórico que pasó hace siglos aún sea bastante relevante, aún sea bastante enseñado a día de hoy. Porque estando en el siglo XXI, nosotros estamos muy propensos a caer en pecado, a cometer errores. Pero el asunto es ese, la vida de un católico es luchar contra el pecado. Así como se estaba mencionando antes, es ir contra la corriente. Si tus amigos o compañeros de trabajo te invitan a beber, ir a una disco, etcétera, como buen católico, como buen hijo de Dios, tenés que ir en contra de eso, en contra de la corriente. Y comparto mucho lo que dice Juan. eh, Muchas veces es complicado. Por ejemplo, siempre va a estar ese grupo de amigos de trabajo, de la universidad, eh, del barrio, colonia residencial donde vivas, eh, que te van a proponer salidas o pues cosas que van muy en contra de las creencias católicas. Y ahí, como justamente está diciendo Juan, también tenemos que ser fuertes ante esa tentación, porque aunque no parezca una tentación, pues que nos va a matar. Vaya, ¿qué me va a pasar si salgo a una disco? O sea, y no estamos satanizando las salidas, es algo normal, en especial en nuestras edades, eh, pero siempre con la mesura, ¿verdad? Eh, con vestimenta apta, obviamente, no es, hay vestimenta de lugares a lugares, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita elegí mal la vestimenta por el calor, estoy sudando, eh, pero ya regresando, sí es como algo que nosotros tenemos que tener muy en claro, y es que va a ser bien complicado poder decirle que no a esos planes, porque en su mayoría, si no es el 90% de nuestros amigos con los que nos llevamos y hablamos en el día a día, es con un porcentaje muy elevado y con las personas con las que más convivimos. Entonces, salir de la rutina y no participar en los planes que ellos nos hacen, quieras o no, uno se siente como el rarito, como, pucha, estoy haciendo mal. O sea, tampoco es como que es pecado, pero también tenemos que tener muy en cuenta y ser muy considerados y realistas con nosotros mismos. Sabemos que nos gusta fumar, bueno, ok, me están proponiendo ir a, qué sé yo, ver un partido y es un lugar en donde normalmente se suele fumar bastante. Un ejemplo, obviamente, y en especial si tus amigos son esas personas que fuman bastante, pues obviamente va a haber cigarro, va a haber esa tentación muy presente. Entonces, como católico, ¿qué harías? Me siento como Dora la exploradora, hablándole a la cámara, pero también que ustedes se puedan, hay una ardilla, perdón, me distraje, que ustedes puedan ver, ¿verdad? Esa realidad que como católicos muchas veces nos cuesta. Obviamente nosotros vamos a querer salir, vamos a querer estar en esa compañía porque no son malas personas, pero si nosotros somos débiles ante eso, ¿verdad? Si sabemos que muy difícilmente nos va a controlar, nos vamos a autocontrolar, perdón, ¿para qué hacerlo? ¿Verdad? Es como lo que dice el dicho, no hagan cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas.
acá cae. Y también es importante tener ese autoconocimiento, que los invito, es algo que les va a servir muchísimo en poder tener así un autocontrol. Eh, bueno, ya negamos 3 Sí, veces, eso pensé. como Pedro, ¿verdad? Estamos en un ambiente al aire libre, me siento como San Francisco de Asís, justo veníamos platicando de eso antes de grabar el episodio. Eh, Ya van ya van dos. dos, ya van dos, a la tercera ya sabemos. Entonces, regresando al punto, es importante tomar como esa conciencia, ¿verdad? Tener en claro qué es lo que nos conviene, qué no, qué personas nos convienen, quiénes no. Y no por el tema de convenir de dinero, de estatus, de que me regala cosas. No, porque ahí caemos en lo material, el materialismo. Me refiero en conveniencia de me ayuda a crecer o no. Crecer tanto profesional, personal, espiritualmente, o es una persona que me ayuda a conocer también bastantes cosas. Ya van 3. Hoy sí. Tenemos clavo, señores. Pero bueno, no sé si lo escuchan, pero en caso de que no lo hayan escuchado, es un gallo, ¿verdad? Entonces ya tienen un contexto. Pero sí entender como, ya van 4, pucha, rompimos récord, señores, perdón. Broma. Pero sí entender eso, ¿verdad? Qué nos conviene y qué no. Ahora, justamente me surgió la duda mientras estaban respondiendo ambos, y me gustaría que todos pudiéramos participar en cómo nosotros se pusieron de acuerdo todos los gallos, en cómo nosotros podemos aprender más de los santos. En nuestro caso hemos aprendido mucho, ¿verdad? Gracias al podcast. Y es algo que nos ha servido. A mí en lo personal, yo puedo serles muy sincero, me ha servido mucho, porque me he puesto bastante ok, mentalizado, he tenido una conciencia bastante más clara de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y si lo que estoy haciendo es para bien o es para mal. Es como cada cosa que hago, tengo esa duda. Señor, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? ¿Es algo que vos harías o que alguno de los santos haría o no? Y también es algo importante porque nosotros en el día a día estoy más que seguro que no vamos escuchando la radio, si es que escuchan radio aún, o escuchando música que sea full católica. Es imposible. Y si lo hacen, gloria a Dios, ¿verdad? Ocupamos más personas como ustedes. Pero en lo personal, yo no soy de escuchar mucho música católica. Me encanta, sí, la disfruto. Hakuna, disfruto también a Gesed. Hay otra que sacaron de El Único Rey. Tú, Ah, se me escapa el nombre, pero Pablo Martínez, muy buena música. Se me escapa muy probablemente muchos, pero sí disfruto mi momento de escuchar música católica, disfruto mi momento de escuchar nuestro podcast, porque también soy un seguidor de nuestro propio podcast. Disfruto mucho escuchar el Evangelio del Día, disfruto mucho ir a misa, ir a Jóvenes Camino, a dar temas, apoyar con las dinámicas, con actividades. Disfruto de todas esas actividades que son católicas, que son cristocéntricas, pero también en el día a día, cuando voy al trabajo, sí hago el rosario en la mañana, eh, pero después de hacer el rosario escucho Luis Miguel o escucho lo que tenga en Spotify, en la aplicación que sea. Y no por eso significa que esté mal, porque todos tenemos esa libertad. Y sí, tal vez me estoy adelantando unos siglos, pero tenemos ejemplos tan claros como Carlo Acutis, por ejemplo, que son santos que estuvieron en este siglo. O sea, muy probablemente Carlo Acutis era el tipo de persona, el tipo de chavo que le encantaba estar metido viendo videos. De hecho, él hacía ujú. videos. eh, entonces, ese tipo de hobbies, poder transformarlos también y tener ese balance de esto va a ser hobby cotidiano, pero también le quiero agregar un poco de Dios, eh, porque también tenemos que ser muy sinceros, muchas veces nos cuesta tomar en cuenta a Dios en el día a día. Y ahora sí, mi pregunta
Me extendí un poco por los gallos, perdón. Es que de verdad son como 9 gallos que estamos, allá hasta otro. Pero bueno, ¿ustedes eh, creen, porque también tenemos otra pregunta más adelante, pero ustedes creen que es posible vivir en este siglo, en este año 2026, poniendo siempre las cosas con esa pizca o con esa esencia de Dios en ellas? Y si creen que no, está bien. Si creen que sí, ¿por qué? ¿Y en qué actividades? Sí, es totalmente posible. O sea, sí, están todos esos retos y el hecho de que le tengamos que llamar que vamos a contracorriente porque están los retos y porque existen y porque va a ser difícil. Pero justamente en uno de los temas me estaba acordando que se dieron en Jóvenes Camino, tomábamos una parte del Padre Nuestro que dice tanto en la tierra como en el cielo. Y es que muchas veces rezamos el Padre Nuestro y lo escuchamos y es como la oración que Jesús nos enseñó y la que se usa para cerrar las oraciones y todo eso. Pero en ese tema específicamente nos pusimos a reflexionar bien qué significaba esa parte y es que lo voy a traer un poquito a esto de cómo vivir esa santidad en nuestro día a día aún en este siglo XXI. Y es que aquí donde estemos sí es posible porque podemos traer un poquito del cielo aquí en la tierra donde estamos. O sea, claramente no va a ser como full el 100% del tiempo que estemos o escuchando música católica o todo el día metidos en el templo, sino que cómo en lo que estás haciendo ahorita, en este momento, cómo puedes traer un poquito del cielo aquí a la tierra en donde estás. Y ahí te haces la pregunta, ¿qué es lo que haría Jesús? A mí me pasa ahorita, bueno, hace poco empecé a trabajar, empecé en el lugar donde estoy, que es de publicidad, empecé como practicante. Y sí empecé con esa duda de que yo soy consciente de que, por ejemplo, hay muchas, no sé cuál es la palabra, pero como percepciones acerca de el rubro de la publicidad a nivel mundial. Y es que probablemente yo me ponía a pensar, ¿será que la gente lo asocia como a la mentira? La gente lo asocia solo como, ¿cómo hago ver bonito esto? Solo para venderlo. O sea, ¿será que es todo sobre la estética y nada sobre la realidad? Entonces yo decía, o sea, si yo quiero seguir a Jesús, ¿será que ocupo solo un rubro que sea totalmente limpio? ¿Será que ocupo un rubro que sea solo de buenas percepciones? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y yo me puse esa pregunta, o sea, pero poco a poco, ahora que ya pues ya terminé la práctica, ahora que ya estoy como full ya en el mundo laboral, me doy cuenta de que eso depende full de nosotros. O sea, en donde estés, siempre, siempre va a haber algo que esté mal. O sea, en donde estés, siempre va a haber algo de tentación. En donde estés. No es como que tenés que ir a un lugar full limpio y full de Dios para ser de Dios. No, si vos ya sos de Dios, puedes traer un poquito del cielo a donde estés. ¿Y qué significa esto para mí? Hablando específicamente, pues, de esa duda que yo tenía. Y es que, vaya, en lo que trabajo todos los días, tener en cuenta pues esos valores de qué es lo que haría Jesús. Ahorita, por ejemplo, yo estoy bastante en la parte creativa de qué es lo que se va a hacer en este arte o qué es lo que propongo o qué titular propongo y todo eso. Me aseguro de que sea completamente honesto, pues yo me pongo a trabajar como pensando en quién lo recibe, me pongo a trabajar pensando en cómo va a ser tomado, en si no está tocando un tema difícil o si no está siendo ofensivo. O sea, este tipo de cosas que te puedes poner a pensar ya de forma humana, no tanto de apariencia, no tanto de la mentira, no tanto de vender, sino que ahí es muy de quien lo haga, sino que, bueno, pero ese es el punto, en donde estés, o sea, en la escuela en la que estés, en la persona que tengas a la par, en el rubro en el que estés, depende completamente de vos si vas a traer ese pedacito de cielo a la tierra. Y aunque pueda ser difícil a veces ni modo, el camino más fácil es justamente el que tiene las peores cosas. Puede pasar y hay gente que lo ve y lo toma por esa misma razón, de que es más sencillo, de que a veces son más fáciles las cosas, pero ahí donde está tu reto, ahí está tu oportunidad para decidir. ¿Será que sí voy a traer ese pedacito de cielo a la tierra o me voy a conformar solamente con todo lo que hacen los demás? Entonces, eso, o sea, que nuestra motivación para sí tomar el camino correcto sea la paz que vamos a tener de parte de Jesús, porque Él nos está viendo con ojos de, sí, yo haría esto y sí, yo inspiré esa decisión y tomar siempre como esa meta que tenemos, del lugar al que queremos llegar a la par de Él y que todos nuestros días sean como esos escalones para poder irnos acercando a Él. Eso. Puchica, súper, no, me está dejando anonadado Marcela ahorita, ¿eh?
Gloria a Dios. A todos. A todos. Eh, y sí, yo sí concuerdo que para vivir nuestra vida hay que poner por lo menos ese pedacito de Dios en cada una de las cosas que nosotros hagamos, en cada una de las cosas que tenemos, porque les tengo una mini pregunta. ¿Ustedes se estresan? Sí. Sí. Yo también me estreso, y bastante ustedes, ya sea por cargas universitarias, del trabajo, de la familia, amigos, etcétera, por temas del podcast también, porque me he estresado por el podcast. Y no sé si se han sentido como que bastante pesados, que sienten que ya no pueden cargar con su cruz, digamos. Estoy seguro de que todas las personas que nos estén escuchando se han sentido pesados, se han sentido como que se nos cae el mundo encima, de que tenemos cosas imposibles por hacer, cosas que no podemos hacer por nuestra cuenta. Y es justo eso lo que ustedes tengan en mente. Y es que nosotros mismos hay algunas cosas que no podemos sobrellevarlas. Nosotros ocupamos de Dios, necesitamos de Dios. Y así como lo mencionaba Marcela, hay cosas en las que nosotros nos encargamos del trabajo de Dios, de servir, y Él se va a encargar de nuestras cosas también. Entonces, mi respuesta es bastante corta. Nosotros sí debemos, y es requisito, pensaría yo, poner nuestra vida dándole esa pizca, esa sal de Dios para sazonar, para dar vida, porque hay muchas ocasiones en las que nosotros sentimos que es rutina todo. Nos levantamos a las 5 de la mañana, nos bañamos, vamos al trabajo, regresamos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hay gran tráfico y nos desesperamos por eso, pero es ahí donde nosotros los invitamos a todos ustedes a que se salgan un poquito de la rutina o que en su rutina vayan incluyendo a Dios, como por ejemplo que Rey al momento de ir al trabajo, él pone el rosario. Eso está súper excelente ustedes. O si al finalizar del día, antes de dormir, tienen chance de orar, oren. Yo lo hago. Y créanme que es lo mejor de lo mejor. Y sí, justo puedo englobar eh, todo lo que hemos estado hablando en un punto muy, muy, pero muy importante que es eh, la oración. Creo que los tres en sí podemos dar a entender eh, que nuestro mensaje, cada uno de nuestros testimonios es muy distinto, pero que todos contienen esa esencia de Dios. ¿En qué? En la oración, en el servicio, en nuestra familia, es decir, en el amor, ¿verdad? Hacia nuestra familia, en el amor hacia el prójimo, eh, que podemos decir muchas veces que nos falta algo, o nos falta todo, pero en realidad, si tenemos a Dios, todos podemos concluir que tenemos todo, lo tenemos todo. Hay una frase muy, muy famosa, siempre la recuerdo cuando todas las cosas van de mal a peor, que es, Señor, si te tengo a vos en mi vida, lo tengo todo. Y es cierto, porque si tenemos a Dios en nuestra vida, si tenés vos a Dios en tu vida, puedes entender muchas cosas que tal vez si fuera otra versión tuya te estarías quejando. El tráfico, que cayó aguacero y se cancelaron tus planes, eh, que se te olvidó la llave de la oficina en la casa y te toca regresar. Son cosas pequeñas, medianas, gigantes que te afectan, sí, eh, pero que todo pasa por algo. Dios hace todo perfecto. Sí, también está cabe destacar y resaltar y mencionar que todo eso tiene un propósito, pero también cae mucho en responsabilidad de cada uno de nosotros. Somos libres, ¿verdad? Tenemos el libre albedrío
que Dios nos ha dado. Y, y ya también puede ser falta de alguna vitamina, ¿verdad? No, pero todo tiene un propósito, o sea, es para darnos cuenta de que nos falta sucrol, nos falta vitaminarnos, minerales, qué sé yo, pero todo tiene un propósito. Y justamente ayer me estaba como cuestionando, así compartiéndoles, ¿qué tan cierto es eso que dicen de, no, el Señor quería esto para vos, porque, o vos fuiste elegido por el Señor? Porque también me ha costado mucho el tema de, ok, ¿cómo sé yo que soy elegido por Dios y no por alguien, verdad? Entonces, tal vez ustedes se han cuestionado, tal vez Marcela se ha cuestionado, porque ambos estamos liderando el grupo. Tal vez Juan se ha cuestionado por el tema de los estudios, de estar en equipos, de estar con el podcast. Creo que es una duda que todos tenemos a nivel general. Y ahorita justo escuchándolos hablar, escuchando pues todo lo, cómo ha ido direccionado el podcast, siento que el Señor me está respondiendo y me estaba, no quejando, pero sí estaba haciendo mención del calor y ahorita hay una brisa Ujú. rica, o sea, el sol nos está iluminando atrás, creo que se ve muy bonito el panorama, eh, pero todo lo ha estado haciendo Dios tan perfecto. Tenía ese temor de que hoy lloviera, ayer hubo una tormenta horrible acá en Honduras, eh, pero pues gracias a Dios no está lloviendo y es eso de que muchas veces queremos que Dios nos aparezca, que volvemos a la primera pregunta, ¿qué pasaría si Dios te aparece? Pero Dios está siempre con nosotros, Dios está en esa brisa, Dios está en esos gallos que estuvieron hablando, Dios está en esos pajaritos que nos están cantando, Dios está entre nosotros, está dentro de nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, y es parte de entender que Dios siempre está con nosotros y que esos planes que Él tiene para nosotros son perfectos. Tal vez den miedo, den mucho miedo, que mudarse a otra ciudad, a otro país, que emprender, que eh, trabajar en un rubro exigente. Marcela decía de la publicidad, de que le daba ese, no pánico, no temor, pero sí tenía como esa preocupación de, ¿será de que este trabajo que estoy haciendo, me imagino así pensabas, Ujú. me está llevando a hacer algo en contra de lo que es la Ujú. verdad? Eh, puede pasar. En el rubro, en el trabajo, como vos decías, igual, el osito, no es tanto el trabajo, no es tanto el rubro, sino depende mucho de cada una de las personas. Ujú. Eh, más por ser católicos, todos tenemos esa responsabilidad de, ok, si voy manejando, no le voy a tirar el carro a la persona que está en el cruce peatonal, ¿verdad, Juan? Mm, Es broma. Entonces, eso, el poder como entender eh, que Dios es perfecto, que somos hechos a imagen y semejanza de Él, nos ayuda y me ayuda, me está ayudando ahorita a darme cuenta de que si estamos acá es por un motivo, es por un propósito. Y me gusta cómo, puf, ahorita como tengo tantas respuestas, eh, el Señor ha ido pues poniendo cada esas preguntas que tal vez no respondí yo, pero al escucharlos a ustedes responder es como, pucha, eso me ayudó a darme cuenta. Tal vez ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, puedan sentirse así. eh, y gloria a Dios. Si no se están sintiendo así, no se preocupen, ¿verdad? Tampoco es de sentir. Si nos vamos a sentir, creo que la iglesia sería solo la estructura y ya. Eh, pero sí entender y ser conscientes de que Dios siempre está con nosotros y, y que no hay nada más perfecto que eso. Y creo que tal vez quiera hacer más preguntas. Creo que las vamos a hacer. Estén seguros de eso. Mencionarles que este episodio estará dividido en dos capítulos, ¿verdad? Este es el primero de ellos, el segundo igual. eh, lo estarán viendo y escuchando, como ustedes gusten, o una o la otra. Eh, pero sí agradecerles, ¿verdad? Por estar siempre al pendiente de nuestras redes, al pendiente de lo que subimos, por escribirnos, por agradecernos de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que nosotros solo somos vasijas, solo somos instrumentos,
y que Dios es el que está obrando. Tengan muy en claro y en cuenta eso. Si tienen alguna petición, estamos ya, no somos solo Juan y yo, somos ahora tres, ¿verdad? En este episodio, ténganlo muy en cuenta que vamos a estar también poniéndolo en nuestras oraciones. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo antes de cerrar este primer episodio. Marcela, Juan. Yo digo que Marcela, porque es la invitada. Me da risa que todas me las ha tirado a mí. Ok, No, sí, pero con Marcela. mucho gusto. Eh, no, ya como invitación final, pues que creo que no sé quién de ustedes dos mencionó la sal de la tierra, que seamos la sal de la tierra. No, que nosotros en cualquier etapa de nuestra vida en la que estemos, en donde sea que trabajemos, en donde sea que estudiemos, que sí siempre podamos ser esa sal que le dé sabor tanto al lugar en el que estemos, las personas con las que nos juntemos, que seamos siempre como ese rayo de luz que el Señor pueda poner incluso no solo viendo nuestro panorama, sino ser ese rayo de luz para las demás personas. Que este concepto de ser la sal, yo no lo comprendí hasta una vez tuvimos un viaje y nos quedamos en un Airbnb, a mami se le olvidó comprar sal, tenemos que cocinar y eso no tenía sabor, o sea, íbamos a comer, iba a ser como imaginarnos el sabor porque iba a ser, no iba a ser existente. Y o sea, esta anécdota está como bien random, pero tiene una explicación, ¿ok? Ok. Estábamos cocinando, entonces yo dije, no, o sea, nos estábamos quedando en un complejo de apartamentos. Entonces yo dije, el vecino de la par tiene que tener sal, ¿verdad? O sea, no puede ser que no. Entonces yo le dije a mi hermano, a mi hermano menor, anda a la puerta, toca la puerta y pedile sal. Y él como, no, me da pena, no, vos puedes, le digo, vos puedes. Yo lo acompañé desde lejito, ¿verdad? Pero ahí lo mandé y fue a tocar la puerta y le regalaron sal. Y ya con eso le pusimos a la comida y cabal, o sea, cenamos súper rico. Y ya no la tuvimos que imaginar el sabor, sino que ya lo pusimos. Y me acuerdo que mi mami en ese momento, que fue como todo chistoso de que, ay, mi hermano fue a traer la sal y no sé qué, ella nos dijo, ya ven por qué es tan importante el versículo de ser sal en la tierra. Y nosotras quedamos como, wow. Y es cierto, ahí lo comprendí como ser eso que de no estar nosotros ahí, las cosas no serían igual. Y no tanto de ponerte a pensar de que, yo voy a ser importante, sino de que, ¿qué voy a hacer yo para hacer eso que el Señor me pide hacer para los demás? Ver tu vida, ver las personas que tenés, los amigos con los que tenés, como miren, como estas personas que el Señor me puso en mi camino y que ahora tenemos esta oportunidad de poder hacer este episodio, del lugar en el que estás estudiando, de lo que estés haciendo, siempre ser agradecido y que se note a través de vos para también poderlo transmitir a las demás personas. Entonces, ser sal de la tierra y poderlo comprender desde ese punto de vista, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera dejar. Ok, no, perfecto. Un aplauso, un aplauso. Eh, Qué súper, ¿no? Y agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. Sé que nos falta un episodio, pero que sin duda alguna esto va a ser el principio para un proyecto que Dios tiene para ustedes, no para nosotros, porque nosotros, como les decía, somos simplemente instrumentos de Él. eh, Simplemente estamos sirviendo y esperamos que en algún punto ustedes tomen ese atrevimiento de decidir ser distintos, ¿verdad? No de llamar la atención, porque tampoco, pero ser distintos, ser esa sal, esa luz en este mundo que necesita mucho sabor, necesita mucha luz, mucha iluminación, eh, en especial en los momentos tan oscuros que se encuentra, ¿verdad? A nivel social, a nivel político, a nivel familiar, a nivel global, eh, ahorita más con todo lo del mundial, que todo se ha cerrado a solo el mundial, pero también están y siguen pasando muchas cosas en el mundo, persecuciones, muertes, guerras. Entonces, no perdamos de vista lo importante que es Dios, siempre tomémoslo como ese primer lugar, siempre sigamos firmes en la fe, por más difícil que sea. Ya vimos que muchos han muerto por Jesús, muchos han muerto por Dios, que es de nosotros seguir pues manteniéndonos firmes. Tal vez se te puede ir el pájaro, se te puede ir la onda de orar, pero no te rindas. Con una semana que no ores, ojo, no estoy diciendo que esté bien, pero el lunes de la próxima semana levántate y ora. Y si no tenés tanto tiempo, tal vez, en hacer una oración, persínate. Justamente estuvimos los tres en un retiro
con el padre Quique, que nos hizo darnos cuenta que la oración más fuerte, más impactante, más importante que como católicos debemos de hacer es la señal de la cruz, es persinarnos. eh, y es algo que no requiere ni de 30 segundos, creo. Vamos a ver, Juan, cuánto se tarda. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. No sé cuánto tiempo fue, se me fue la onda tomar el tiempo, pero estoy seguro que no fueron ni 15 segundos. Entonces, que lo hagamos, empecemos, nunca es tarde. Los santos no empezaron su vida siendo santos. Todos tuvieron un pasado, todos tuvieron un presente, pero el futuro lo decidieron ellos teniendo fija una persona, teniendo fija una realidad, una verdad, que es Jesús. Entonces, miremoslo así, ¿verdad? Juan, ¿quieres decir algo? Claro que sí, ya para cerrar, muchísimas gracias a todos por vernos, escucharnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que en este caso es Instagram. Estamos como Caminando con Jesús Podcast y muchísimas gracias por acompañarnos, no a nosotros, sino también a Jesús, porque así como Él nos ha puesto un propósito a nosotros tres, un camino, ustedes también tienen su propio camino y pues solo es de estar discerniendo y seguir orando. Y eso más que todo. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo episodio de Caminando con Jesús Podcast.